Hermanos, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Seguimos estudiando la segunda carta de Pedro, donde nos damos cuenta que el propósito y el motivo de escribir su carta fue para despertar el entendimiento de los hermanos y que entendieran que en los últimos días, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, vendrían hombres burladores que se burlan de la fe del cristiano y se burlan de las promesas que el Señor ha hecho. La semana pasada yo di una lista de características que describen a estos hombres, y esa lista la encontramos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y capítulo 3. Aparte de dar esa lista, también Pedro da una lista de las malas obras de estos hombres. Pedro no solamente describe la manera de vivir de estos hombres. Por ejemplo, Pedro dice en el capítulo 2, versículo 10, que estos hombres andan en concupiscencia e inmundicia. En el versículo 13 dice que estos hombres tienen por delicia el gozar de deleites cada día. El versículo 14 dice de que estos hombres tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Y cuando habla del adulterio no se está refiriendo a la infidelidad que estos hombres tenían hacia sus cónyuges, sino que principalmente está hablando de la infidelidad que tenían hacia Dios. El versículo 14 también dice de que estos hombres tienen el corazón habituado. El hábito de su corazón es hacia la codicia. No paran, no se sacian de desear cosas materiales. Aparte de describir la vida de estos hombres o el tipo de vida que llevan estos hombres, Pedro también habla de las cosas y de las malas obras que estos hombres hacen contra los demás. En el capítulo 2, versículo 1, Pedro dice que estos hombres introducen encubiertamente herejías destructoras. Y ahí la palabra herejía se refiere a pensamientos, a opiniones y a criterio. Pedro dice que estos hombres burladores, que son falsos profetas y falsos maestros, introducen opiniones, criterios y pensamientos encubiertamente y lo hacen para destruir. Ese es el propósito que tienen estos hombres en dar sus propios pensamientos y sus propias opiniones. En el versículo 3, Pedro dice que estos hombres hacen mercadería de los creyentes con palabras fingidas. En el versículo 14 dice que seducen a las almas inconstantes. En el versículo 18, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. En el versículo 19 dice que prometen libertad, pero ellos mismos son presos del pecado. En el capítulo 3, versículo 3 y 4, que hemos leído varias veces, Pedro nos dice que estos hombres rechazan y se burlan de la fe en Jesucristo. En el versículo 16, Pedro dice que estos hombres tuercen las Escrituras. Y en el versículo 17, Pedro nos dice y nos advierte que el error de estos hombres pueden arrastrar a otros. Como ya he dicho antes, lo vuelvo a repetir ahora. Nosotros, hermanos, no podemos darnos la libertad de ignorar o ser indiferentes a la advertencia que Dios nos da sobre los falsos maestros y los falsos profetas. Estos hombres obran con el poder y la astucia de Satanás. El mismo Señor Jesucristo dijo que estos falsos profetas iban a hacer prodigios y señales de tal manera que iban a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Tristemente, eso es lo que vemos en estos días. Muchos cristianos siguen, desean ver prodigios, desean ver milagros, desean ver señales sin darse cuenta de la advertencia que Cristo dio hace 2000 años. Que iban a venir hombres, que iban a tener vestiduras, por fuera se iban a parecer a ovejas, pero por dentro iban a ser lobos rapaces. No se dan cuenta muchos cristianos que al desear y seguir a hombres que prometen hacer prodigios, señales y milagros, no se dan cuenta de la advertencia que el Señor Jesucristo ya nos hizo a nosotros. No solamente esto, sino que también Pablo a los colosenses les dice a los hermanos que estos hombres iban a ser filósofos y que iban a usar palabras persuasivas que pueden convencer a las personas y a las almas que están inconstantemente en los caminos del Señor Jesucristo. Ahora, la manera más segura
para proteger nuestras almas es conociendo y entendiendo la palabra de Dios. Y es por eso que Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 2, les dice a los hermanos que tengan memoria de las palabras antes dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor Jesucristo que fue dado por sus apóstoles. El versículo 3 nos dice Pedro que debemos de saber esto primero, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Una de las insignias principales de estos hombres burladores es que viven según sus propias concupiscencias, lo que les caracteriza y por lo cual nosotros podemos conocerlos a ellos es por la forma de vivir. Y la forma de vivir de ellos es que obedecen, siguen sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa deseo fuerte, deseo apasionado, y aquí se refiere a todo deseo de la carne, todo aquello que nuestra naturaleza nos pide, todas nuestras pasiones que nosotros tenemos como seres humanos. Pedro dice que la forma de vivir de estos hombres burladores es hacer todo lo que desea su naturaleza humana. Recuerden que estos hombres no son ignorantes de las cosas de Dios, sino que profesan conocer a Dios y están entre los hermanos. Este tipo de vida de obedecer y satisfacer los deseos de la carne no es natural para los verdaderos hijos de Dios, porque Dios nos ha dado una nueva vida y nos ha hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesús. En su primera carta, Pedro les dice a los hermanos: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pedro citando al Antiguo Testamento y diciéndoles a los hermanos que se guarden, que se aparten y que se separen del pecado y de todo mal en toda vuestra manera de vivir. Cada día, en cada etapa y en cada momento de nuestra vida, en cada manera de nuestra vida, nosotros debemos de tener por regla el apartarnos y el separarnos del pecado. No es natural vivir conforme a nuestras propias concupiscencias. Pedro nos dice de que el Señor nos ha rescatado de esa manera de vivir, la cual heredamos nosotros de nuestros padres terrenales y no de nuestro Padre celestial. Pablo le dice a los hermanos efesios en el capítulo 2, de esta manera, del capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Y Él, hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, el versículo 5 dice que nos dio vida juntamente con Cristo. En el capítulo 4, en esa misma carta, del versículo 22 en adelante, Pablo les dice a los hermanos así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿a qué se está refiriendo Pablo allí? Bueno, se está refiriendo a lo mismo que escribió en el capítulo 2, a esa manera de vivir siguiendo la corriente del mundo, obedeciendo a Satanás y obedeciendo a la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. En cuanto a esa manera de vivir, les dice Pablo a los hermanos, despójense de ese hombre. Ese hombre estaba viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué debemos de hacer en vez de eso? El versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en santidad de la verdad. Despójense, quítense, desháganse de todos esos viejos deseos que habían en ustedes, renueven su mente,
renueven su vida, renueven el hombre que hay en ustedes y renueven su manera de vivir. Como hijos de Dios, no es correcto que nosotros vivamos nuestra vida obedeciendo los deseos de nuestra carne, porque eso es contrario a lo que Dios ha hecho en nosotros. En su primera carta, Pedro, en el capítulo 2, les pide a los hermanos y les exige que se deshagan de todos esos deseos y que haya un nuevo deseo en ellos. Es primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro les dice aquí a los hermanos que deberían ellos de desear la leche espiritual no adulterada. Y aquí se refiere Pedro a la palabra de Dios, y ya voy a decir por qué estamos seguros que a eso se está refiriendo. Pero Pedro les pide a los hermanos que deseen y que anhelen la palabra de Dios. Así como suelen ser de fuertes y apasionados los deseos de nuestra carne, así debería de ser de fuerte también nuestra sed y nuestra búsqueda de la palabra de Dios. Así como los bebés lloran sin consuelo hasta que se les da la leche, así mismo también debería de ser nuestra desesperación por la palabra de Dios. Note que Pedro les dice a los hermanos, desháganse de toda malicia, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda envidia, y deseen la palabra del Señor. Como que Pedro nos está diciendo, sustituyan los deseos de la carne con el deseo por la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pedro nos está una vez más llevando y dirigiendo a la palabra del Señor? Y Pedro lo dice en el versículo 2, al final dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, Pedro nos está dirigiendo a la palabra de Dios porque sabe que solamente por la palabra de Dios nosotros vamos a obtener el crecimiento espiritual necesario hasta el día que el Señor Jesucristo regrese por nosotros, nos redima y nos transforme completamente a su imagen. Entonces Pedro les dice, deseen la leche espiritual no adulterada para que por ella puedan crecer. Y ese crecimiento es un crecimiento en santidad, es un crecimiento apartado del pecado, de todo aquello que nos ensucia, porque Pedro sigue diciendo en el versículo 3 al versículo 5 así: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él, al Señor, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Este versículo 5 nos pide que seamos piedras vivas, casas espirituales, sacerdocio santo, sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesús. Y este versículo es paralelo de Romanos 12:1, donde Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pedro nos está diciendo que es solamente a través de la palabra del Señor que nosotros vamos a podernos presentar delante de Dios vivos y no muertos en nuestros delitos y pecados, que vamos a podernos presentar como casas y como moradas del Espíritu Santo, santificados. Solamente por la palabra del Señor nosotros nos vamos a poder presentar santos, agradables y aceptables a Dios. Solamente por la palabra del Señor
nosotros nos vamos a poder presentar delante de Él de una manera que es completamente opuesta a la manera de vivir de estos hombres burladores, que llevan sus vidas y obedecen la voluntad de sus propios deseos y de sus propias concupiscencias. Ahora, ¿por qué? Sabemos de que Pedro habla de la palabra del Señor cuando dice que debemos de desear la leche espiritual no adulterada. Bueno, porque en los versículos anteriores a esos, Pedro está hablando de la palabra del Señor. Escuche lo que dice Pedro en el capítulo 1 del versículo 22 en adelante. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces el tema de Pedro en esta porción de su carta es la palabra de Dios. Y mire cómo concuerda lo que Pedro dice en estos versículos que acabo de leer con el capítulo 2, versículo 1 y 2. Porque en el versículo 23, Pedro nos dice que es por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre que nosotros fuimos renacidos. La palabra del Señor nos dio una nueva vida. La palabra del Señor nos hizo nacer de nuevo. Por lo tanto, en el capítulo 2, versículo 2, cuando habla de la leche espiritual no adulterada, por la cual nosotros crecemos para la salvación, Pedro está hablando siempre de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos hace nacer de nuevo y la palabra de Dios es la que nos hace crecer. Y es así como nosotros podemos protegernos contra nosotros mismos, protegernos contra nuestras propias concupiscencias, protegernos contra nuestros propios deseos de la carne y vivir conforme al propósito de Dios. Piedras vivas, casas espirituales del Espíritu Santo, sacerdocios santos o sacerdotes santos, sacrificios agradables y aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo 3, del versículo 3, cuando Pedro dice que sepamos que en los últimos días, en los postreros días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Nosotros sabemos por la palabra del Señor cómo desenmascarar, cómo conocer a estos hombres. No por sus prodigios, no por sus señales, no por sus milagros, no tanto por lo que prometen, no tanto por las palabras elocuentes, persuasivas, sino viendo cómo se dirigen y cómo viven su vida, viendo la forma y el tipo de vida que ellos llevan. En los versículos 4 en adelante, Pedro también describe la burla de estos hombres y eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Los dejo con esto, hermanos, que el Señor les bendiga. Pasen una feliz tarde.